4, 3, 2, 1. Y en marcha Rubio Ñu, Guaraní La Arboleda. Llega Rodi, ¿cómo cruza? Allí está Ferreira, amaga primero, ahora lanza el centro. Pelota arriba, quiere Willy, Mansur no puede. Intenta Sarki, cabeceó. El árbitro da córner. Sarki dice que lo empujaron. Serbia atajó. Alcanza la pelota, pone en juego. Alborno levanta la mirada. Ahora la pelota, viene el centro. No puede quitar la defensa de Guaraní. Viene el primer remate de Montiel. Lo que se perdió Montiel Landolfi es poco creíble. Sí, es para tomarse de la cabeza. Pero qué desentendimiento entre los defensores de Guaraní. Atropellaron dos la misma pelota. Nadie despejó. Y pierde rápido el balón. Le pide a Martínez puntualmente que ordene a sus compañeros. Presiona López. Allí el Queso también. Ojo con el arquero que se complica. Intenta López. Y se complicó Frágueda. Será servicio para Guaraní. Lo apuraron al arquero Franco Frágueda. Bueno lo de López para incomodar al portero y ganar el lateral ofensivo. ¿Qué pasó con Frágueda, Landolfi? Segovia quiere Fernández, anticipa Javier Vallejos. Montiel le va a ganar a Tiago. Allí está Lucas. Montiel. Ojo con Montiel, cruza la pelota, gana Saracho, rebote en López. Sí, me parece que está revisando algo, Freddy. Algo con el VAR. Acá está. De Imanol sobre Sarkis. Sarkis. No es para penal. No, para mí no. Es cierto que hay un pequeño movimiento de ese brazo, de ese codo, pero para mí esto no llega a ser agresión para que se cobre penal. Se nota ese movimiento del brazo, del codo, pero para mí es muy poco, ¿no? Para que esto se termine marcando como infracción. A ver qué resuelve finalmente el árbitro del compromiso. Y va a marcar penal. Y va a castigar con tarjeta amarilla. Esto es penal, Landolfi. A mí no me parece. Sergio sabe que Willy ejecuta muy bien los penales. Y Willy sabe que Sergio es muy bueno en el arco. Y ataca penal también. Autoriza el árbitro, expectativa en la cancha. Todavía no se mueve el Willy. Ahora sí, allí está el 10. Le va a pegar Willy Mendieta. Mendieta le pegó. Sergio da rebote y Mendieta le devuelve la pelota al arquero. Sergio se queda con el penal de Willy Mendieta. Penal que solamente entendió Carlos Figueredo. Y lo acompañó Díaz de Vivar. Y para acomodar absolutamente todo, apareció el capitán legendario. Servio, remate colocado con cierta potencia del Willy Mendieta. Intuyó bien la situación del portero de Guaraní. Se arrojó también hacia ese palo derecho. Contuvo Servio el penal, el rebote también. Todo igualado aquí en este partido. Se entendió como falta. Díaz de Vivar lo marcó y Rubio Ñu desperdició porque Willy Mendieta se encargó, pero estuvo de manera extraordinaria. Sergio muy atento para sacarle el penal al futbolista del albiverde. Y en esta imagen también se pudo percibir de que Sergio estaba con los pies sobre la línea cuando partía el remate de Willy. Guaraní la pelota, acompaña a Ramos, allí está Diego, va a lanzar el centro, pelota arriba para el Queso, cabezazo. Franco Frágueda se queda con la pelota. Buena acción de Guaraní en el ataque, buen centro de Fernández. Cabeceó el Queso y responde bien el arquero Frágueda. Es una realidad, en 6. Mansur le va a buscar a Coronel, buscan a Diego, López, Matías López, tiene el primero López, controló largo, López remató, el arquero da rebote. Qué buena pelota le metió Mansur a López, peleó arriba, luchó, le quedó el balón pero no controló bien, achicó bien Frágueda por ahora. Mansur, cerca está Coronel, allí está Mansur, le va a pegar Diego Fernández y el centro cerrado, atropella. ¡Gol! Saracho. ¡Gol! De Guaraní. Eduardo Saracho. Sí, atropelló. Qué buen centro metió Diego Fernández. Se iba cerrando esa pelota y atropellaba a Saracho. La manda a guardar de zurda con la pierna hábil. Ya había marcado un gol también él en esta cancha, en el de Rubio Ñu, sobre 15 minutos. Allí está Tanda, maniobra y juega, va a tocar con Diego Fernández, se acomoda, puede lanzar de derecha, el centro bajo. Marca Rodrigo. Va rechazando Rojas. Anticipa Ramos, con el pecho juega, pelota para Patricio. Tanda, maniobra y juega, toca para el Queso.
Va a abrir para López. Buena pelota para Fernández. Ojo con Fernández. Ojo con Fernández. Remató. ¡Gol de Guaraní! Gol del legendario. Gol del aborigen, gol del cacique, el aurinegro. Marca por Diego Fernández sobre 30 minutos del segundo tiempo. Aumenta la diferencia. Qué buen pase le metieron a Diego Fernández. El pase fue del queso. Fernández le dice gracias pariente. 2-0 gana el Indio. Los Fernández que se encuentran para que Diego defina con la pierna derecha, la que menos. Corrió Torales. Está habilitado, ojo con Torales. Puede venir el tercero, Richard, le va a pegar Richard, elude al arquero, Richard, se le cerró. Y Stephen Gómez retorna a tiempo. Principalmente con el ingreso de Diego Fernández, acomodó la cuestión. Romagnoli, Guaraní tuvo una mejor producción y acaba de triunfar aquí en Trinidad. Terminó el partido, fue triunfo del Indio. Guaraní se impuso en la Arboleda, le ganó 2-0 a Rubeño. Para que festeje el entrenador argentino Romagnoli, que había arrancado su proyecto al frente de Guaraní con una paridad en la fecha pasada. Y hoy obtiene su primer triunfo